Hola, bienvenidos a este nuevo laboratorio, laboratorio 3, y veremos algunas de las consultas en SQL que vimos en la clase pasada y que pues la idea es practicarlas en MySQL. Y para comenzar, debemos importar a MySQL la base de datos WordX, que viene adjunta al ejercicio, ¿sí? Lo primero para esto es que, bueno, descomprimir el archivo. Y si nos vamos dentro de este archivo, podemos observar que viene este archivito wordx.sql. Entonces, pues lo siguiente también es que voy a hacer aquí un clear para limpiar mi consola de comandos. Y lo siguiente es aumentar también aquí el tamaño de la letra para que se pueda observar. Y vamos a levantar, acuérdense, como en el video pasado, yo pues estoy en la carpeta donde descargué pues, todos los archivos de los contenedores de base de datos. ¿Sí? El archivo .iaml. Entonces vamos a levantar nuestro red de contenedores de base de datos con el docker compose up -d, el -d para que quede corriendo en segundo plano. Listo. Vale, y aquí levantó nuestra red de contenedores. Y ahora vamos acá, local. Perdónenme. Vale, listo. Entonces ahora sí, vamos aquí a nuestro navegador y vamos a poner localhost 8080. ¿Sí? Vamos a conectarnos con root y pass a nuestra base de datos. ¿Sí? Con nuestro, perdón, a nuestro cliente de base de datos. Y aquí ya tenemos acceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir aquí a este import que tenemos acá y vamos a buscar el archivo, ¿sí? WordX.db. Ya lo había hecho antes, pero voy a volver a repetirlo. Y cargamos aquí el .sql. Este SQL, ¿sí? Si observamos, este SQL SQL, perdonen, no quería venir hasta acá el archivo de notas. Este SQL, en esta línea que tenemos acá, fíjense que él está creando la base de datos. Entonces no hay necesidad de que creemos la base de datos y la importemos porque él ya la crea con esta línea. ¿Qué problema habría? Pues que si ya tienen una base de datos que tenga este nombre, o habría que cambiar aquí el nombre, que tendríamos que cambiar aquí el nombre con el que pues, que deberíamos usar aquí y probablemente acá también, o pues deshacernos de la otra base de datos. Veo muy poco probable que se llame, pero si no tenemos ese problema. Entonces voy a tomar el archivo, ya está acá, y pues nada, vamos a importarlo. Esperamos un ratito y ya tenemos aquí nuestra base de datos. Vale, el siguiente punto del ejercicio nos pide construir una consulta que permita ver qué países hablan español en la tabla Country Language. Entonces, vamos a comenzar. Aquí en Country Language, vamos a empezar a calentar. Observen la información que podemos ver en Country Language. ¿Sí? Miren la naturaleza de la información. Es más, podemos mirar si nos ponemos aquí en la base de datos y si miramos en este designer, podemos ver pues que aquí hay una relación ya entre country y la tabla Country Language. ¿Sí?
¿Hacia dónde voy con esto? Y es que si vamos acá a Country Language, pues podemos ver que este codiguito pues, nos llevaría a los países. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí en qué, pues, qué países hablan español. ¿Sí? De todo el listado que tenemos acá. Vamos a comenzar relativamente suave. Entonces vamos acá, vamos a tirarlo aquí con el asterisco. Podemos dejar la consulta así, pero no me gustan estas comas aquí. Y vamos a tomar. Lo primero, entonces, vamos a tomar este language. ¿No? No confundir con el otro. Language es igual a Spanish. Como vamos a ver aquí a mirar algo. Fíjense que pues que la base de datos viene en inglés. Entonces, y fíjense que pues es un char, ¿sí? Es un string. SQL, los strings, pues nos toca meterlos entre estas comillas simples. O sea, es una cadena de texto. Entonces vamos a poner aquí, perdón, string se usa más en los lenguajes en algunos lenguajes de programación como tipo de datos. Pero en esta ocasión, pues es texto lo que estamos buscando. Y este punto y coma, pues para que no tener problemas con la consulta. Y aquí ya tenemos. Entonces, fíjense, todos estos son pues, los países que hablan español. Si no usted que permite ver qué países hablan español, vale, hasta acá no hay problema. Mejoremos esta consulta y a lo que voy es no, ya dejémoslo así, está aquí perfecto. Aquí estamos haciendo un pequeño where y ya encontramos todos los países que hablan español. Sí, vemos aquí que tenemos este. Además, podemos llegar aquí. Vemos hasta acá todas las consultas. Perfecto. Entonces, vamos aquí al punto 2 de nuestro laboratorio. Vamos al punto 3, perdón. Y vamos a construir ahora una consulta que muestre los distintos lenguajes que disponemos en la base de datos, ¿sí? Sabemos que ya vamos calentando y subiendo un poco aquí el nivel. Entonces vamos a mostrar una consulta que muestre los distintos lenguajes que disponemos en la base de datos y la cantidad de países donde se hablan estos datos, estos lenguajes. Entonces vamos de nuevo aquí a nuestro Excel. Si quieren podemos editarlo acá para no, porque pues aprovechar aquí este mismo. Vamos a tomar acá sí, déjenme observar un momentito. Vale, venga, vamos a agregar aquí el country code. Ustedes pueden dejar si quieren estas comillas, realmente no molestan, pero no es que sea necesario borrarlas, pero no me gusta dejarlas ahí no me gusta cómo se ven, realmente es puro capricho mío. Vamos a agregar la columna lenguaje, language aquí, y vamos a poner, para que, vamos a hacer aquí, vamos a contar. Vamos a utilizar aquí una función de las como que vimos en la clase pasada, esta función count. La función count lo que hace es contar hace contar es la cantidad de registros que encontremos sobre de lo que estamos buscando, ¿sí? O sea, fíjense que vamos a hacer ahora vamos a
hacer un agrupamiento de country code y los lenguajes. Y vamos a contar pues cada cuánto de estos. Es más, fíjense que aquí este country code, si lo dejamos ahí nos va a dar problemas. ¿Por qué? Porque lo que nos pide el punto es contar los lenguajes. Aquí me iba mandando un error. Y lo que me pide el punto es contar los lenguajes. Entonces sencillamente lo que necesitamos aquí ahora es además de tener el lenguaje que ya lo vamos a mostrar en la columna con el select, es contar la cantidad de veces, o sea, que encontramos ese lenguaje. Y para agrupar los lenguajes, vamos a agruparlos, vamos a utilizar el group by. ¿Sí? ¿Por qué queremos agrupar los lenguajes? Porque si se dan cuenta, va a ser digamos, va a haber muchos, vamos a ver, aquí se los voy a intentar mostrárselos por acá, en la tabla Country Language. Vamos a ver si podemos, porque es muy probable que pues, hay distintos países en el mundo en que se habla inglés, hay distintos países en el mundo que se habla español. Entonces es muy probable que pues, si no los agrupamos nos salgan los datos repetidos, ¿sí? Entonces para eso vamos a tomar y vamos a esta consulta y vamos a agruparla por el language. Vamos y corramos la consulta. Y fíjense cómo aquí ya podemos organizarlo, ¿sí? Como podemos ver aquí que hay 28 países de todo el listado que hablan español, que hay 60 países que hablan inglés, 5 países, o sea, en toda la tabla hay 5 registros de cada uno de estos idiomas. Y pues aquí podemos ir viendo todo el panorama, ISO, Bariba, Turkish y todo esto. Miren, fíjense cómo, donde se habla. ¿Listo? Entonces ya aquí tenemos el punto en cuestión. Vale, entonces vamos a repetir la consulta anterior. Pide aquí el punto número 4. Vamos a hacer el punto número 4. Vamos a repetir la consulta anterior, pero solo con los países en que los lenguajes sean oficiales y el porcentaje de hablantes sea mayor al 50%. Aquí también nos pide el ejercicio que agreguemos el nombre del país en la consulta, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar para agregar el nombre del país en la consulta, vamos a utilizar el mismo from, pero vamos a meter otra tabla acá. Para poder traernos los nombres del país. ¿Por qué? Porque necesitamos pues hacer una... hay otras formas, ¿sí? Que sería establecer lo que se llama un join, pero como no lo vimos en la clase y además de eso quiero pues dedicar un laboratorio, un medio laboratorio especial por lo menos para que hagamos eso, ¿sí? Lo de tomar lo de crear inners, conexiones, joins, porque pues, hace mucho, ayuda mucho, ¿sí? Las consultas más interesantes con select las podemos hacer mediante eso. Entonces, pues ya cortemos tanto hablar y pues manos a la obra. Entonces, vamos a mejorar ahora nuestra consulta. Tenemos Select Language. Preguntamos el lenguaje, cuántos hablan. Vamos a hacer que este count, vamos a ponerle aquí este QT para que sea como... Este as nos sirve para decirle, oye, mira, este campo que tienes aquí, muéstralo ahora como con este nombre que le demos después del as. Entonces, ahora vamos a cumplir, ¿sí? con los where para ir limitando la consulta. Entonces el primer where que tenemos, ¿cuál es? El primer where que tenemos es que el is official sea igual a true o sea igual a t. Acuérdense que
Perdónenme que tuve aquí un problema con la computadora. Listo, acá lo tenemos. Fíjense que en el ISO oficial pues él está usando este T. ¿Sí? No está tomando ISO oficial como un tipo de texto. Entonces, vamos. Esta tabla, pues esta base de datos, que es una base de datos ejemplos que me bajé por internet, tiene unos campos, no tan. Pues, unos tipos de datos interesantes. Fíjense que trae hasta en otras tablas, datos de tipo JSON y eso. Son unos datos ahí especiales que tiene, unos tipos de datos especiales que tiene MySQL. Vale, entonces, pero fíjense que pues, con este T es que estamos sacando los que son true, o sea, los que tienen el idioma oficial. Si tienen dudas, ustedes pueden ir probando ahí la consulta mientras está lista y aquí vamos teniendo, ok, mírate aquí, pues y vamos viendo si va teniendo sentido la consulta que vamos haciendo y le podemos decir, ok, devuélvete, ya es un edit de la misma consulta. Nos está faltando entonces traernos, además de todos estos campos que tenemos acá, creo que además pedían que el porcentaje fuera mayor al 50%. Entonces ya tenemos aquí que sea oficial. Vamos a hacer un AND. Con un AND podemos meter aquí otro where. ¿Sí? Pero ya no es necesario repetir la palabra where. ¿Sí? Es más, si pusiéramos otra vez where aquí, pues tendríamos un error. Entonces, lo que nos está pidiendo es que este percentage que tenemos aquí sea mayor que 50. Usamos aquí el mayor que y le ponemos 50, ¿sí? Se habla que hablan oficialmente más del 50% de la población. Y lo siguiente que necesitamos es traernos la otra tabla de la tabla country. Que la tabla country, si nosotros miramos nuestra información, los datos de la data country es la que tiene los nombres del país en cuestión. Entonces, y podemos traérnoslas con el from. Es mejor, o sea, no es que sea mejor, sino que hay casos en que lo necesario sería hacer un inner join, un join, y ese tipo de select lo veremos más adelante. Pero bueno, vamos a seguir pues con nuestro asunto. Entonces fíjense que ahora ya tenemos acceso a esta tabla country. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es poner ese country aquí como un campo. El nombre del país aquí como un campo. Nosotros podemos hacer dos cosas. O sea, voy a poner directamente el name acá. Si miramos acá en la tabla, vemos que los nombres vienen con name. Pero ojo, si nosotros ya tuviéramos en esta tabla, en esta otra tabla de country language, un name también, un campo que se llama name, la solución a eso sería pues nada, traernos la tabla aquí al principio y con un punto ponerle aquí y con name. Sí, podríamos utilizar esto así. Sí, entonces ya, si tuviéramos así un nombre de campo que se repite en la otra tabla, pues podríamos usar este country, y esto ya indicaría, ok, estás con la tabla country, con la tabla country y el campo name. Vamos aquí a hacer una pequeña, o no vamos a hacer una prueba, no es necesario hacer otra prueba, vamos ya a probar ya con todo oficialmente ahí puesto. Entonces, ya tenemos esto, group by language. Si yo mando esta consulta aquí, voy a tener un error. ¿Un error por qué? Porque si yo agrupo el lenguaje, pero no agrupo el name, lo más probable es que me dé un error. Y este es el error que me está dando acá. La consulta. ¿Por qué? Porque, claro, si tú estás agrupando los lenguajes y no agrupas el campo name, ya tienes una inconsistencia, ¿sí? ¿No? Si me hago entender, ¿qué quiere decir? Que tendríamos que ir agrupando todos esos
campos pues que deberían ir siendo únicos, ¿sí? Y aquí si yo corro esto, esta pues ya va corriendo la consulta. Y vamos a poner nuestra consulta en una forma todavía más pulida. Fíjense que ya tenemos el nombre y tenemos cada uno de los idiomas que se hablan. Vamos que esta consulta todavía está extraña. Vamos a mejorarla. Perdón. No hay problema. Vamos y nos la deducimos aquí de nuevo. Vamos aquí, ya me mandé un condoro, pero no se preocupe. Entonces, vamos aquí, que aquí la tengo. Eso hizo oficial igual a vamos a dejarle esto. El name, ya aquí el name es necesario pues que haga lo de enumerar la tabla porque no tengo otra tabla, o sea, no tengo en la tabla country language ningún campo que se llame name. Entonces pues el motor de base de datos es lo suficientemente inteligente para saber cómo pues pues, si no se repite el campo me estoy refiriendo a la tabla country. Fíjense como aquí en el from, además de country language, pues me traje el country, ¿sí? Pero esta consulta quedó así porque la guardé con estas cositas. No confundir estas que son como tildes, este carácter que son como tildes con esta comilla simple que está haciendo aquí un campo de tipo texto. Voy a quitarle esto porque realmente no es necesario quitárselo, pero no me gusta cómo se ve. Es pura y simple vanidad. Aquí tenemos el contador del count que cuenta el lenguaje. Aquí está el SQT. Estamos trayendo también aquí el campo isOfficial. Y estamos probando aquí con el where isOfficial igual a t, porque no es lo que nos interesa, tenernos que son true. Con el AND, y estamos midiendo aquí que el porcentaje sea mayor que 50. Y que el country, y para que funcione, y ese era el error que tenía la consulta pasada, solo que pues me cometí el error de irme a SQL en vez de ir al editar para quedarme en el mismo contexto de la consulta. Pero el error que tenía la consulta pasada es que yo, además de de que el porcentaje sea mayor que 50, nosotros necesitamos que la columna country.code, ¿sí? Observen que aquí country.code, que en la tabla country, la columna code, ¿sí? Country.code sea igual a en la tabla country language a la columna country code, ¿sí? Fíjense cómo hacemos aquí, cómo igualamos, ¿sí? Esto es como esta es la clave que tiene esta es la relación pues, que tiene este campo de acá, pues, es la relación que tiene con esta columna, o campo que sería lo mismo, es la relación. Si yo le doy aquí clic, él me va a llevar aquí a Aruba. Entonces estamos viendo. Fíjense que en Aruba se hablan varios idiomas, varios lenguajes. Entonces aquí pues ya estoy igualando, ¿sí? Con este AND ya le estoy diciendo, oye, que el dato de .code en la columna, en la tabla country, se iguala a country en la tabla country.language al campo country code, ¿sí? Esto agrupado por nombre y por language, para que no nos pase el mismo error que vimos ahora, que son los datos únicos, para que no exista ahí una inconsistencia, y para hacer un poquito mejor nuestra consulta, utilizamos este order by name, de manera ascendente, ¿sí? Para que sea más bonita nuestra consulta. Pues lo veamos aquí organizadito de manera alfabética en los nombres. ¿Sí? Fíjense que aquí está Chile con español y aparece 1. ¿Sí? Entonces,
Pues ya aquí tendríamos resuelto el cuarto punto. Hay algo que me dio curiosidad ahora y quiero quitar el isOfficial, que sea igual a T. A ver. Vale. Vamos a dejar esto así. No nos pongamos a molestar más. Lo que pasa es que si quito que el isOfficial, que es igual a T, es probable que en varios países vuelva y se me dañe el agrupamiento. Entonces no vamos a... Entonces vamos. Por eso les digo, hay una mejor forma de hacer esto, de tener dos tablas y utilizar los joins, ¿sí? Los joins, sería el inner join, el left join y eso. Pero bueno, eso es asunto para otra clase. Pero en consultas así simples, pues podemos hacer esto de igualar y traemos con el from dos tablas y podemos y hacer con utilizar y tirar del where para ir igualando las dos tablas, buscando ese campo en común que tienen las dos tablas. Y aquí podemos ver nuestra información. Entonces vamos aquí al punto 5, que es construir una consulta para reemplazar Spanish por español en Country Language. Vamos a hacer esta consulta que haga eso. Vamos aquí a través a SQL y vamos a hacer aquí un SQL. Vamos a utilizar acá un update, ¿sí? Acordémonos aquí del update. Vamos a decirle update. A ver cómo es que era el... Entonces utilizamos el update y vamos a tomar con este update, vamos a en la tabla Country Language, ¿sí? Si tienen dudas con el update, como a mí me acaba de entrar una hora, aquí tenemos la consulta, ¿sí? Aquí la estructura de la consulta en la presentación del curso. Entonces tenemos el update, la tabla que vamos a hacer el update, que sería la tabla Country Language. Si empezamos a hacer aquí, va a empezar... voy a traerme esto porque no quiero teclear ya mucho. Es más, fíjense que quiero teclear tan poquito que me voy a copiar hasta los nombres de la tabla acá. Entonces quiero setear que la columna, sí, vamos a ver, que la columna language, vamos a quitar esto aquí porque nada más voy a editar esa columna, language, sea igual a español, donde language, lenguaje, sea igual a language, sea igual a Spanish, ¿sí? Acuérdense que esto está escrito en inglés. Pues aquí lanzo mi consulta y él me dice que 28 rows, 28 registros, filas fueron afectadas. Entonces, tiene esta coherencia con la consulta que hicimos antes. Entonces, vamos a comprobar que esto sea cierto. Vamos aquí a refrescar acá. Y fíjense cómo aparece aquí nuestro español. Sí. Vale, entonces, ahora como último punto del ejercicio, yo creería que este laboratorio va a ser bastante fácil. Vamos a borrar los registros con lenguajes no oficiales de la tabla de Country Language. Entonces, esto es de las consultas más fáciles que hay, es más, de aprenderse hasta en el SQL. Entonces, vamos acá, delete.
Vamos a ver porque tengo problemitas de memoria ahora. Delete from table. Entonces, fíjense que pueden tirar de aquí de las consultas. Vamos a sacarlo de memoria. Vamos a ejercitar el cerebro un poco, la memoria. Delete from la tabla, country language. Where. Acuérdense que si no ponemos un where se van a ir todos los datos. Where is official. Sea igual a F. ¿Por qué? Porque queremos borrar los que no sean oficiales. ¿Sí? Vamos a corroborarlo, vaya a ser me equivoque. Listo, los que sean lenguajes no oficiales de la tabla. ¿Sí? Solo queremos quedarnos con los oficiales. Lo corremos. Él nos va a preguntar, ¿estás seguro que quieres borrar esto? Y nosotros le vamos a decir, hombre, que sí. Listo, entonces 746 registros fueron borrados. Vamos a mirar cómo quedó. Y si nos damos cuenta, pues ya no existe aquí el oficial. Fíjense que lo único que quedan son true. Vale, perfecto. Entonces, y para finalizar el ejercicio, lo que tienes que hacer es, pues a medida que vayan haciendo, guardar todas estas consultas y subirlas al Educandus, en donde va a estar asignada la tarea. ¿Vale? Gracias por la atención y creo que este es de los laboratorios más fáciles que hemos hecho.